Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cafecito con América Figueroa. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la radio Nueva Vida Abundante y por medio de las diferentes redes sociales. Bueno, el día de hoy trataré de contestar una pregunta que me han estado haciendo. Y esta pregunta es, ¿debemos los cristianos involucrarnos en las cuestiones políticas? ¿Debemos involucrarnos en lo que está pasando en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro país? Y bueno, la respuesta que yo les daría es sí. Y les voy a decir por qué y les voy a dar unos ejemplos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la mejor manera de hacer homeschool a nuestros hijos. De hecho, yo les compartí cómo mis hijos los tengo homeschool por medio de una escuela charter. Y al principio lo hice por medio de una escuela privada, pero por medio de una escuela charter se me ha hecho muy fácil. Y para las personas que lo van a hacer por primera vez es la manera que les recomiendo. Bueno, precisamente la semana pasada se presentó una propuesta de ley que se llama AB 2990. Assembly Bill 2990. Esta propuesta de ley lo que pretende es poner más presión y más parámetros a las personas que decidan educar en casa por medio de una escuela charter, lo cual dificultaría un poco más el que podamos hacer eso con nuestros hijos. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Bueno, es muy probable que eso esté sucediendo porque debido a la educación a distancia que se tuvo que empezar a hacer por medio del coronavirus, es que una gran mayoría de padres en el estado de California y a nivel nacional se han dado cuenta que no es tan difícil enseñar en casa y que han considerado que ellos sí podrían hacer homeschool a sus propios hijos. Entonces, obviamente, las escuelas de gobierno, el gobierno de cada estado, no está de acuerdo con perder a las personas porque recordemos que cada niño equivale a fondos estatales, equivale a fondos del gobierno, tanto federales como estatales. Entonces, al perder cada alumno, son fondos que se pierden para el Departamento de Educación y para los distritos escolares y las escuelas. Entonces, ¿cómo es que ellos van a detener el que haya un éxodo de padres poniendo trabas para que esos padres podamos salir de ahí y decidir enseñar a nuestros hijos en casa completamente? ¿Debemos los cristianos involucrarnos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos afectaría directamente. Esta ley afectaría directamente el que podamos con libertad enseñar a nuestros hijos en casa por medio de esta ayuda. Esta ley AB 2990 impone, como ya lo dije, procedimientos excesivamente duros y costosos para las escuelas charter o escuelas autónomas, como son conocidas en español. Pero esto va específicamente a cuando los padres no tenemos a los niños físicamente en la escuela, sino los hacemos homeschool, ¿verdad? El año pasado los legisladores prometieron darnos una tregua, ya que habían aceptado muchas leyes poniendo presión sobre las escuelas charter, pero este año violaron esa promesa que hicieron y como lo vimos es porque están viendo que probablemente van a perder fondos y van a perder estudiantes. Estamos instando a que se contacte con sus legisladores, con su asambleísta. Si usted no sabe quién es su asambleísta, es muy importante que, que averigüe. Ese es el primer paso para poder hacer las cosas correctamente y poder defender correctamente todos los ataques hacia nuestra fe, hacia nuestros valores, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos. Entonces averigüe quién es su asambleísta, quién es su senador, quién es su congresista federal, quién lo representa. Es bien importante y abrir una línea de comunicación entre ellos y nosotros, ver el número de teléfono y llamar constantemente. Escuché que está pasando esto. Yo como su constituyente no estoy de acuerdo en que esto se apruebe y le urjo a que usted vote en contra. O yo como su constituyente sí estoy de acuerdo en esta ley que se va a aprobar y le urjo a que vote a favor de esta ley. Tristemente, nos hemos acostumbrado a delegar toda la responsabilidad a aquellos que dicen representarnos en las cámaras altas, representarnos tanto en Sacramento como a nivel federal en Washington, D.C. Les damos nuestro voto de confianza, a veces simplemente porque tienen un apellido similar al nuestro,
porque nos dicen que hablan español o porque creemos que por el nombre y apellido probablemente hablan español, pero sin embargo no nos enfocamos en ver qué hay detrás de ellos, cuál es su trasfondo, cuál es su creencia, qué es lo que apoyan, qué es lo que creen. Actualmente en el estado de California tenemos una legislatura mayoritaria que está fuertemente a favor del aborto. Si usted se da una vuelta por allá por las oficinas del Capitolio, se va a dar cuenta que la gran mayoría de nuestros legisladores, tanto senadores como asambleístas, han reemplazado el logo de California de sus puertas, el logo de la legislatura, y han puesto cartelones en apoyo a Planned Parenthood. Si usted no sabe lo que es Planned Parenthood, no es una clínica de salud. Ellos se dedican al servicio de los abortos, como dicen, on demand, ¿verdad? Abortos a todo mundo y como sea. Y nosotros, si creemos en Dios y decimos seguirlo, sabemos que claramente dice, no matarás. Entonces el aborto, aunque nos digan es un cúmulo de células, no es nada, claro que sí es una vida. Y Dios ha soplado vida en esa criatura y la palabra de Dios nos dice que antes del vientre de nuestra madre Él ya había pensado en nosotros. Entonces, cualquier bebé, cualquiera que sean las circunstancias, tiene aliento de Dios y, y merece vivir. Entonces, ellos han tomado control allá en Sacramento y han influenciado en muchas de las leyes. La semana pasada también les hablaba acerca de las leyes como la AB 329, la SB 48 y otras que han afectado en las escuelas de nuestros hijos, por medio de las cuales se infiltró la educación de sexualidad integral con ideología de género y con todas esas tendencias que hay ahora hoy en día para confundir a nuestros hijos acerca de su identidad, para confundirlos y decirles, tú no eres lo que tus padres te dicen que eres y olvídate de lo que Dios dice que eres. Entonces, como cristianos, debemos involucrarnos, claro que sí. La semana pasada, en menos de 3 minutos, la Asamblea de California aprobó una ley llamada AB 1228. Esta ley lo que aprobó es que se van a apartar 15 millones de dólares, 15 millones de dólares de el dinero de los contribuyentes para pagar por operaciones de cambio de sexo y hormonas para cambio de sexo, pero no solamente en adultos, también en niños, en jóvenes, en clínicas que probablemente vayan a estar en las escuelas. De hecho, hay condados como el condado de Los Ángeles, el condado de Orange, que ellos ya tienen clínicas autorizadas en las escuelas, clínicas de las cuales Planned Parenthood ha celebrado grandemente el que estén esas clínicas ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera más fácilmente ellos van a tener acceso a nuestros hijos, van a tener acceso a confundir su identidad, a confundir sus mentes. Entonces los asambleístas en cuestión de menos de 3 minutos, ellos votaron, lo aprobaron y ya, pasó como si nada. Ahora esta propuesta de ley va a ir al Senado y el Senado tiene que votar a favor o en contra y de ahí ya sabremos si la ley se convierte si la propuesta de ley se convierte en ley o no. Esperemos en Dios que no, contactemos a nuestros senadores. Si usted no sabe quién es su senador, averigüe y contáctelo inmediatamente y dígale, por favor, señor senador, vote no en la ley AB 2218. Assembly Bill 2218. Esta ley, como ya dije, proporcionaría no solo las hormonas gratuitamente, sino también los cambios de sexo. Ahora, el Colegio Americano de Pediatría ha dicho que las hormonas que bloquean la pubertad, esas son para cambiar de sexo, inducen un estado de enfermedad y provocan la ausencia de la pubertad. Inhiben el crecimiento y la fertilidad en los niños, en un niño biológicamente sano en su interior. Estamos hablando del Colegio Americano de Pediatría, se opone firmemente a que se les den este tipo de hormonas a los niños. Y según el libro de psiquiatría, el que lo conocen como DSM-5 en la quinta edición, este libro dice que las personas
que se definen como algo, un género diferente a su sexo nacido al nacer, entre el 80 y 90% de los niños, que de niños dicen, como dicen, disforia de género, que piensan que son de otro sexo diferente, del 80 al 90% de ellos eventualmente se sienten cómodos viviendo en su sexo biológico. O sea que llámelo usted experimentación, confusión o lo que sea, pero del 80 al 90% de estos niños que pensaron ser algo más, regresan a ser lo que su sexo biológico fue, que ahora los políticos lo llaman el sexo asignado al nacer. No, señores y señoras, el sexo no es asignado al nacer, el sexo es biológico. Y cuando un niño está formándose en el vientre de la madre, ya ahí se sabe si sus cromosomas son XX o XY, y las cromosomas son las que deciden si es niño o es niña. El que decide últimamente sabemos que es Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que contactar a nuestros senadores, tenemos que decirles, incluso a nuestros asambleístas, saber cómo votaron ellos a favor de esa ley y tenerlo en cuenta para cuando sea tiempo de volver a votar nuevamente el 3 de noviembre. Hay elecciones. Todas las sillas para la asamblea están para votación y la mitad de las sillas del Senado están también para votación. Entonces es importante que nos unamos para poder hacer algo al respecto, para poder proteger a nuestros hijos de una manera mejor y poder proteger a nuestra misma sociedad de todo lo que está pasando. Hay cristianos que dicen, mejor yo no me meto en política, mejor yo no me meto en esto, pero no se trata tanto de política, de pensar como que es política, sino es cuestión de moral, es cuestión de valores bíblicos, de valores familiares. Hay una gran cantidad de propuestas de ley actualmente, tanto en la Asamblea como en el Senado. La mayoría de estas leyes tiene que ver con los cambios de sexos, con llamar por los pronombres preferidos, de nombre, obligar a los empleadores a llamarle a los empleados por el pronombre preferido, es decir, mi pronombre es ella, esto, aquello, uno dice, y los empleadores van a ser obligados a llamar de esa manera. Hay bastantes propuestas de ley expandiendo el aborto. Incluso hay una propuesta de ley del Senado, la SB 1237. Esta propuesta de ley la están poniendo de esta manera. Vamos a darle más libertad a las parteras para que puedan atender partos en casa sin necesidad de que el médico las esté vigilando todo el tiempo, porque entonces las mamás que quieren aliviarse con parteras no pueden tener sus bebés tan fácilmente con ellas. Así lo están poniendo. Pero a la hora que uno analiza la propuesta de ley y ve quiénes son los que los están apoyando, son las organizaciones abortistas las que están apoyando. Y una de ellas se llama capacitación temprana o cuidado temprano para abortos tempranos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Las parteras, con eso se les va a dar más facilidad para poder realizar abortos en casa. Entonces ahora va a ser el aborto a domicilio, pero lo están presentando como el caballo de Troya, lo están presentando como un regalo, como algo bueno para que las mamás puedan parir en casa, pero en realidad es expander el aborto y ahora hacerlo aborto a domicilio, ¿verdad? Aborto en casa. Así como esta, hay muchísimas más propuestas de ley. Hay otras propuestas de ley para bajar la seriedad de los abusos sexuales, que ya las personas no tengan que registrarse, o incluso que algunas cosas que son denominadas como actos de abuso sexual ya no van a ser considerados abuso sexual, siempre y cuando la persona abusada tenga 16 años y el abusador no sea mayor de 21. Hay veces que la diferencia de edad puede ser un año, pueden ser 6 meses, pero el abuso sexual es abuso sexual. Si la persona obliga a otra persona a tener un acto sexual, no importa la diferencia de edad, sea grande o sea pequeña, abuso es abuso, y sin embargo, esas propuestas de ley están aligerando las consecuencias para los abusadores.
Hay también declaraciones, resoluciones tanto de la Asamblea como del Senado, donde ellos declaran a California como un estado reproductivo para todos, un estado donde hay abortos libres para todo el mundo y todo el mundo es bienvenido a California para eso. Esas son simplemente unas cuantas de las propuestas de ley que están ahorita en la Asamblea de California. Gracias a Dios, porque por lo que pasó el coronavirus, que se tuvo que cancelar la asamblea por 2 meses, ellos estuvieron fuera de la asamblea, los legisladores, y ahora que regresaron, en ese tiempo, en esos 2 meses, a muchas de las propuestas de ley que ellos habían sometido fueron canceladas. ¿Por qué? Porque se pasó el tiempo en que tenían que haberse presentado a los diferentes comités. Por eso digo, gracias a Dios, porque si no, la cosa estaría peor. Eran muchísimas propuestas de ley. Ahorita todavía hay algunas vivas, algunas vigentes, pero confiemos en Dios, en que van a ir muriendo de una por una, pero necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos ponernos activos, necesitamos uh, alzar nuestra voz. El pueblo de Dios tiene un poder que a veces subestimamos o a veces nos da miedo involucrarnos en cuestiones, como ya lo dije, acerca de la política, porque pensamos que los cristianos no debemos involucrarnos en nada de eso. Sin embargo, recordemos a través de la Biblia, solamente voy a mencionar a 2 personas. Recuerden a José y a Daniel. Ellos ocuparon puestos públicos, ellos ocuparon puestos de autoridad, digamos, puestos políticos. Y Dios fue el que los puso ahí a cada uno de ellos. Y Dios honró su obediencia, Dios honró su fidelidad y Dios dio por medio de ellos salvación también a su pueblo. Entonces, realmente el que no tengamos que involucrarnos en nada, yo considero que no es correcto. Al contrario, y va a llegar un tiempo en que probablemente vamos a tener que entregarle cuentas a Dios acerca de lo que hicimos con lo que Él nos puso. Teniendo nosotros, el pueblo de Dios, el poder y la autoridad, y teniendo al Dios Todopoderoso de nuestro lado para poder detener todo ese ataque contra la familia, todo ese ataque contra la fe, todo ese ataque contra la vida, poderlo detener. Si preferimos quedarnos callados, no importa, quizá como le dijo Mardoqueo a Esther, respiro liberación llegará de otro lado, pero quién sabe si para esta hora habrás llegado al reino. Entonces, alguien más quizá vaya a venir a hablar por nosotros, a abrir la boca por nosotros, a defender al indefenso por nosotros, pero entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Y será que nosotros llegaremos a otro tiempo o a lo mejor hasta perderemos nuestra propia vida por quererla salvar, por quedarnos callados? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y continúa diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero antes de eso comienza a decirle a los habitantes de la tierra acerca de todo el mal que está pasando y todo lo que vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque no quisimos hacer nada, porque no se quiso hacer nada. Entonces seamos sabios y seamos también obedientes y veamos que en muchas cosas los, um, la iglesia tenemos no solamente la autoridad, sino la responsabilidad moral y la responsabilidad bíblica de salir adelante en todas estas cuestiones. Yo no estoy diciendo si tu pastor no te apoya, tú sal y mándalo a volar. No, para nada. Siempre hay que hablar con él, exponer, sujetarse y todo eso. Pero, y si el pastor no quiere involucrar a la iglesia, está bien, pero tú como ciudadano, como individuo, puedes tomar un teléfono y llamar y decir, estoy comunicándome con mi congresista, con mi asambleísta, con mi senador, con mi gobernador. Estoy comunicándome con esta persona para decirle que no estoy de acuerdo en esto, que sí estoy de acuerdo en esto. Mandar un correo electrónico, a veces es tan sencillo como eso, mandar un correo electrónico a quien sea necesario, objetando o apoyando cierta propuesta de ley. A principio de año,
Fuimos a Sacramento apoyando una propuesta de ley que protegería a los niños más pequeños de kinder a sexto grado para que no fuesen expuestos a la educación de sexualidad integral tan gráfica y cruda que se está presentando en las escuelas. Fuimos, pedimos, apoyamos, mandamos cartas, miles de cartas se enviaron. A final de cuentas, la legislatura decidió no apoyar la propuesta de ley que nosotros apoyábamos, pero saben una cosa, en ese momento lo que uno puede decir es, ¿sabes qué, señor? Ahí tú te encargas, te los dejamos a ti, nosotros hicimos nuestra parte y confiamos en que tú hagas el resto, pero por lo menos no nos quedamos de brazos cruzados, peleamos y abogamos por nuestros niños. Y eso es lo que yo te quiero invitar en este día. Te quiero invitar a que no te quedes nada más viendo desde las gradas, sino a que te pares en la brecha para defender la vida, para defender la fe, el matrimonio conforme a Dios, a defender a la niñez, a defender todo aquello que a Dios le agrada y a ponerte en contra de todo aquello que ofende a Dios. Piensa si en el pasado tu manera de votar ha sido al aventón o porque la comadre te dijo o porque no. Pues piensa que después de hoy ya no vas a tener excusa. Tienes una responsabilidad delante de Dios de ir a buscar quiénes son mis líderes que me están representando, cuál es su moral, cuál es su compás moral, cuál es su pensamiento en esto, qué creen acerca de las cosas que a Dios le desagradan. Es bien sencillo. ¿Cuál es su postura en cuanto al aborto? ¿Cuál es su postura en cuanto al matrimonio como Dios lo instituyó? ¿Cuál es su postura en cuanto a la libertad religiosa? ¿Cuál es su postura en cuanto a la educación de sexualidad integral que pervierta a nuestros niños? ¿Cuál es su postura en cuanto a la ideología de género? ¿Cuál es su postura en cuanto a esas cosas? A veces con la primera, con eso ya te vas a haber dado cuenta, porque no es posible que como cristianos, como hijos de Dios, estemos poniendo en lugares de autoridad a políticos que apoyan abiertamente el aborto. Así de sencillo te lo pongo. Si no quieres preguntar todo lo demás, ¿cuál es tu postura en cuanto al aborto? Y si como cristianos estamos poniendo en posición de autoridad a un político que apoya el aborto, entonces somos tan culpables y tan responsables como ese político. Y no me vayas a contestar como me contestó una amiga muy querida que me dijo, bueno, yo no apoyo el aborto, yo pues pobrecitos los niños que se mueren y eso, pero yo respeto la decisión de cada quien. Yo es su cuerpo y ellos saben. No, querida, no, ni es su cuerpo, ni, bueno, sí es su cuerpo, pero el bebé no es su cuerpo, porque si no, al matar el bebé se morirían ellas también. Y como cristianas, como cristianos, no podemos tomar esa posición tan ligera porque Dios nos va a demandar lo que hicimos cuando vimos todo lo que estaba pasando. Las generaciones venideras dependen de nosotros, de lo que vayamos a hacer ahorita. Las generaciones que vienen dependen de que nosotros como padres y como madres de familia los eduquemos, los instruyamos en el camino del Señor y les enseñemos que lo que es bueno delante de Dios va a ser bueno siempre. Y aquello que Dios ha llamado abominación o pecado va a ser pecado siempre. Tenemos que enseñar a nuestros hijos también a pararse en la brecha y a defender lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez más, debemos los cristianos involucrarnos en esas cuestiones de políticas. Si es una cuestión moral, es una cuestión de pararnos y de mirar toda la luz de la palabra, entonces la respuesta es que sí, sí tenemos que hacerlo. No estoy llamando a que, diciendo, pues los cristianos debemos todos estar en pueblos, en posiciones de poder y de autoridad. Pues no estoy diciendo eso exactamente, pero tampoco estoy diciendo que no. Si el enemigo se ha infiltrado en todas las áreas y los ámbitos, ¿por qué nosotros los cristianos no podemos hacer lo mismo? Si estamos oyendo que el gobernador de Nueva York dijo hace unas cuantas semanas que el coronavirus estaba desapareciendo no era obra de Dios, ni tenía nada que agradecerle a Dios, ni a la iglesia, ni mucho menos que Dios no hizo nada, sino fue Él el que lo hizo y fue la gente. ¿Por qué no poner en esos lugares de autoridad a hombres y mujeres temerosos de Dios? Hombres y mujeres que le den la gloria, la honra a Dios y que sepan reconocer cuando Dios nos da algo y cuidarlo con temor y con temblor.
que protejan la creación de Dios y protejan a los más inocentes, a nuestros niños, a nuestros ancianos, que empoderen a nuestros jóvenes para ser jóvenes que vayan a traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero los espero en el próximo cafecito. Vamos a tener invitados próximamente de Perú. Voy a tener a Pepe Farfán de Con Mis Hijos No Te Metas. Él estará aquí el jueves conmigo. Y también próximamente tendremos a Karina Moreno y ahí les estaré avisando. Pero conéctense, los espero pronto. Que Dios los bendiga. Oh, y recuerda que la vida es mejor con café y una palabra. Bendiciones.